tardes, soy Johnny Escobar. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio sobre estructuras selectivas simples. Bien, el ejercicio dice lo siguiente: se desea encontrar un nuevo sueldo solo si se realizará un aumento del 10%, verificando si este es inferior a 600. El análisis de problemas debería ser que si hay algún empleado que tenga más de un sueldo mayor a 600, no se le aplicará el aumento del 10%, y si es inferior, en ese caso sí se aplicará. Bien, la salida será el nuevo sueldo, ya con el incremento de 0 o del 10%, ¿verdad? La entrada sería el sueldo del empleado. Los datos adicionales: si el sueldo es inferior a 600, el empleado tendrá un aumento de 10%. Y las variables, vamos a utilizar el sueldo inicial y el nuevo sueldo. Bien, aquí analizamos el pseudocódigo. Las variables, vamos a utilizar psint para probar nuestro pseudocódigo. Como les decía, es necesario identificar las 5 estructuras básicas del programa, que son las variables, la inicialización, las lecturas, los procesos y las salidas. Aquí en lecturas llamémosle entradas. Ok. Bien, las variables que voy a utilizar, sueldo inicial y NS, son reales. Entonces vamos a ocupar definir sueldo inicial, coma, sueldo final, coma, como, y lo vamos a declarar real. Ok, aquí me está detectando un pequeño problema. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sueldo inicial tiene las variables SI, y como sabemos, la palabra reservada para la estructura selectiva es sí. Por lo tanto, tendría que poner otro nombre: sueldo in. Ok. Bien, entonces la inicialización sería, como sabemos, las variables que vamos a leer, esas no se inicializan. Las que no vamos a leer es sueldo final igual a 0. Bien, las entradas, vamos a leer la entrada, ese ini le vamos a poner para que no cree ningún conflicto. Primero le vamos a decir al usuario que digite sueldo inicial, y luego vamos a leer sueldo inicial. Siempre tengo que llevar en la misma secuencia la presentación de un dato al usuario, sueldo inicial, y la lectura del sueldo inicial. Todas las variables que voy a leer, en este caso solo es esta variable. Bien, el proceso me dice que si el sueldo inicial es menor o igual que 600, entonces voy a aplicar el incremento. Por lo tanto sería sí, la estructura sí. Para este caso solo vamos a utilizar la estructura sí, así no se va a utilizar más adelante, por lo tanto lo borramos. Y la expresión lógica sería: si ini es mayor o igual, menor o igual que 600, entonces vamos a ejecutar las acciones. Y las acciones son nuevo sueldo, sueldo inicial más el sueldo inicial por el 10%. Entonces sería nuevo sueldo o sueldo final va a ser igual a sueldo inicial más el sueldo inicial por 0.10. Ok. Entonces, finalmente imprimimos
sueldo final. Entonces el nuevo sueldo es ok, en este caso sería sueldo final. Bien, tenemos que analizar aquí un par de puntos. Sueldo final entra en sí, luego se genera, pero si en un dado caso no entrara, el sueldo final quedaría como cero. Por lo tanto, no aplicaría este procedimiento. Necesitaríamos inicializar sueldo inicial con el valor de sueldo INI, y si se mete al sí, necesitaríamos que crease un incremento. En este caso no lo haría. Lo que planteamos como solución es imprimir el sueldo dentro del if. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas. Ok. Y finalmente mostramos fin del programa. Más adelante en otro capítulo explicaríamos cómo podemos hacer para trabajar con dos decisiones. Por el momento solo trabajaremos con esta. Bien, las variables, si ini, sf, inicializamos sf con 0, leemos sueldo inicial y si es menor que 600 le incrementamos el 10%, sueldo inicial más el sueldo inicial por el 10%, y imprimimos el nuevo sueldo. Bien, vamos a ejecutar el programa paso a paso para que podamos verlo. Bien, ejecución iniciada. Estamos viendo cómo va funcionando y aquí me aparece el primer mensaje: escribir sueldo. ¿Sí? Bien, entonces en el sueldo inicial vemos la corrida manual. Va a ser 550.50. Ok, tenemos que ir viendo cómo va funcionando acá. Cuando yo presione enter va a seguir ejecutándose el programa. Y verifiquen que entró al if y mostró el dato 605.55 y terminó el programa, justo lo que esperábamos. Y en el siguiente caso no va a imprimir, no va a haber ninguna salida si yo digito 810.25. Bien, vamos a probar la ejecución paso a paso para poder verla. Entonces verifiquen, aquí vamos ejecutando sueldo inicial, lo escribimos en pantalla y esperamos a que el usuario lo digite, sueldo inicial. Leemos sueldo inicial, decíamos que era 810.25. Tenemos que notar que este dato es mayor que 600, por lo tanto no se tendría que meter aquí a la secuencia del programa, sino que saltaría de solo al fin del programa y no se generaría ninguna salida. Entonces verifiquemos, se fijaron, automáticamente saltó y terminó el programa. Bien, también tenemos otra herramienta si nos cuesta ver un poquito más cómo funciona aquí el programa. Tenemos la herramienta en ejecutar de ejecución explicada. Entonces acá clic continuar para que bien, algoritmo comienza, selectivas simples. Este proceso tarda un poco en terminar de ejecutarse, tenemos que tener un poco de paciencia ya que carga todas las variables para trabajar con ellas. Ok. Minimizamos acá, como les digo hay que esperar un poco. Ok, entonces continuamos. Me dice que la variable ini se define como un numérico, en este caso le pone entero, creo que es porque no le puse real ahí, con R mayúscula. Bueno, declaramos ini, luego declaramos sf, me lo define como numérico, pero siempre le asigna entero. Continuamos con la ejecución. Luego acá dice, se evalúa la expresión a asignar, total 0. 0 es asignado y es guardado en la variable sf, que es lo que vemos acá. Ok.
Luego dice se evalúa la expresión sueldo inicial, la mostramos en pantalla, se muestra en pantalla. Luego se espera que el usuario ingrese un valor y presione enter. Vengo acá, entonces ingreso un valor, habíamos dicho 550.50. ok, se presiona enter, regreso acá, dice el valor ingresado se almacena en SNI, que era lo que esperábamos. Luego dice se evalúa la condición SNI menor o igual que a 600. El resultado es verdadero. 550 es menor que 600, sí, el resultado es verdadero, por lo tanto se sigue en la rama entonces. Se evalúa la expresión SNI más SNI por 0.10. El resultado es, y bueno, aquí me imprime justo como sería todo el resultado, ¿verdad? Es almacenado en SF. Se evalúa la expresión, el nuevo sueldo es, y se muestra el resultado del nuevo sueldo es. Se evalúa la expresión SF y se muestra 605.55. Entonces aquí nos está diciendo que estas son, aunque se pone en la misma instrucción, la coma significa que va a separar las instrucciones, son dos instrucciones en una misma línea. Se sale de la estructura si entonces se evalúa la expresión fin del programa, se muestra fin del programa y finaliza el algoritmo. Bien, esta es la ejecución paso a paso de la ejecución explicada paso a paso del programa. También tenemos otras herramientas. Por ejemplo, acá podemos generar el diagrama de flujo de datos. Me dice que los comentarios no pueden ser generados. Y acá tenemos el programa ya listo para guardarse. También podemos tener la ejecución NS configurar. Aquí nos aparece diagramas NS. Ok, genero. Y ahí ya tenemos el diagrama NS. Dejémoslo como estaba. Y nos quedamos con la ejecución. Bien, entonces esta sería la explicación de las estructuras selectivas simples. Soy Johnny Escobar.